Hola a todos, buenas noches. Aquí León Emiliano García Pérez, iniciando el desarrollo de la evidencia en video de la semana Tech de Programación Competitiva. Vamos a dar solución al problema individual del día 2, Vmail Computer Network. Dentro del planteamiento del problema está que once upon a time there was only one router in the well-known company Vmail. Shares went by and over time new routers were purchased. Every time they booked a new router, they connected it to one of the routers bought before it. You're given the values PI, the index of the router to which the ith router was connected after being purchased. There are n routers in Google Interland during the sequence of routers on the path from the first to the end router. El input, the first line contains integer number n, the number of the routers. The following line contains n less 1 integers, p2, p3 to pn, where pi is equal to index of the router to which the ith router was connected after purchase. El output is print the path from the first to the end router. It starts with 1 and ends with n. All the elements in the path should be distinct. Tenemos aquí algunas muestras de lo que es input y outputs, y ahora vamos a analizar estos inputs, el desarrollo y los outputs. De manera visual, tenemos como primera muestra un 8, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 5 y de salida 1, 2, 5, 8. Se puede saber que el primer elemento es la cantidad de routers y lo que nos está indicando estos valores es siempre hay que asumir que siempre hay un router 1. En este caso nos está indicando la conexión. En este caso podemos ver que es del router 2 al 1, primer elemento, router 3 al 1, router 4 al 2, router 5 al 2, router 6 al 3, router 7 al 2 y router 8 al 5. De tal manera que tenemos este árbol generado, este grafo, y la salida esperada es del primero al último router, 1, 2, 5, 8. Siguiente muestra, 6, 1, 2, 3, 4, 5, salida 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 routers y nos indica esta conexión. Siempre hay un router 1, de tal manera que es el router 2 va al 1, el 3 al 2, el 4 al 3, el 5 al 4 y el 6 al 5. De tal manera que el output del primer al último router es todo este grafo generado, el mismo. A continuación tenemos esta muestra 3, sin embargo es semejante a la primera. Podemos apreciar que lo que se genera está a la izquierda y el resultado esperado está a la derecha, un 137. ¿Ok? Dentro de este input es 7, 1, 1, 2, 3, 4, 3 y de salida 137 de manera visual. Avanzamos a las observaciones generales y es que el input de conexión que se creaba en la posición ordinaria n más 2, considerando que se comienza a contar desde el 0 y que el primer elemento es en realidad el segundo, teniendo en cuenta que indica la conexión de este hacia el router anterior. Por la misma lógica del programa, el primer término n que se introduce es el último elemento del output. Este valor destaca la cantidad de routers. Asimismo, siempre se iniciará del router 1 y con un output que va de 1 hasta n. Siempre se busca la ruta del primer router, el cual siempre existe, ya que se denota su conexional hasta el último router n. Otra observación, siempre se está trabajando en valor de entrada en en un ciclo de longitud n-1. Dentro del desarrollo de solución, se pueden usar vectores en lugar de arreglos, ya que son más potentes en cuanto a funcionalidades con respecto a esos últimos, y claramente se pueden emplear grafos y se puede hacer una búsqueda con un DFS. Sin embargo, esta función que estamos trabajando, fundamental en lo aritmético, se basa en la significancia de los números que nos están dando. Por lo tanto, es de menor complejidad en el sentido de que quizás es menor complejidad computacional, es mayor complejidad mental, pero es menor complejidad computacional. El darle esta razón de ser, el significado a todos los números que estamos almacenando en el vector. Implementar árboles es más código, es más complejidad, más memoria, y también se está considerando que es una competencia, es programación competitiva. Estamos gastando complejidad mental en dar una solución cada vez más básica. Sin embargo, estamos ahorrando complejidad computacional. Es más económica esa solución, por lo tanto, se implementó de esta manera. Continuando, con un ciclo for se puede almacenar el vector de conexiones. A destacar, existe una relación en cuanto a las conexiones y el índice, de tal manera que se debe ir de la última, o sea, la primera contextual de esta conexión propia del router N, hacia la última conexión de este nuevo router. Todo lo anterior en función de los índices que indican este camino hacia el router padre de todos. De la manera que se opta por invertir el vector de conexiones para posteriormente añadirle un 0 a este, buscando representar y tener en cuenta el router origen y buscando homologar la cantidad con el valor n. Se va a crear un vector resultado y dentro de este se va añadiendo el valor n de manera inmediata y se crea una variable índice que va a tomar el valor de n menos el valor en la primera posición de este nuevo vector de conexiones. A destacar, con un ciclo while se va a tomar, esta es la lógica que vamos a manejar, se va a tomar el valor del índice y se va a tomar
el valor de conexión del router del vector conexión de dicho índice, de tal manera que dicho valor es parte del vector solución. Posteriormente se actualiza el índice al valor de n menos el valor de este router, siendo la conexión correspondiente buscada. Se repite el ciclo mientras el índice sea menor a n-2. Finalmente se imprime el vector resultado inverso. Desarrollo del código, inclusión de librerías IOStream para almacenar estos valores, que haya comunicación por parte de consola, vector, estructura de datos para almacenar los números, algoritmo se emplea para hacer el reverse de lo que es el vector, ajuste a estándar, using namespace estándar, variables, entero n, que es lo mismo que se denota dentro del problema, index, que nos ayuda con la cuestión de dentro de la misma lógica, y auxiliar, que nos ayuda a hacer pushbacks, un vector de números y un vector de resultados, y un consolín para lo que es tomar el valor n, un ciclo for de 0 hasta n-1 para crear estos valores, se hace un reverse, como se comentó, y a estos mismos números un pushback de un 0, a resultados un pushback del mismo valor n y un pushback de los números en ya reverseado o ya inverso en posición en 0 de estos números, un nuevo valor de index a n menos números en 0 y el ciclo while, que es lógica, que nos indica que mientras que índice sea menor o igual a n-2, el auxiliar va a ser en números en esa posición, en ese índice, y se va a hacer el pushback de ese valor a lo que es resultados. Posteriormente se actualiza índice otra vez a n menos el número en índice. Es la conexión que está manejando. Le estamos dando aquí significado a los números más bien estamos encontrando significado de una manera literalmente lógica dentro de lo que es simplemente verlos y entender en el orden en el que van. Posteriormente se hace una impresión del vector resultados al inverso con un menos menos. La complejidad. En la creación del vector con elementos se podría decir que es un n. Dentro de la inversión del vector es un n dentro de la documentación de reverse para algorithm. Y en el recorrer todos los vectores, en el peor de los casos, como pudimos ver en la muestra 2, se tiene una complejidad ON y la impresión del vector con elementos, en el peor de los casos, va hacia 1n. De tal manera que una complejidad es ON más ON más ON más ON, o sea, un O4n, que en términos como computólogos podemos deducir que es un ON directo, pues, simplificando estas complejidades, un ON. Desarrollo de solución, vamos aquí a tener este caso de prueba. Variables declaradas, consolín, en este caso va a ser un 8, estamos analizando el sample 1, y con un ciclo for de 0 hasta n-1 se crea este vector de números, y pasamos a la parte lógica de hacer el reverse y hacer un pushback de un 0. Ya vamos a tener esto, con esto vamos a comenzar a trabajar, y tenemos números de 5, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 0. Y directamente podemos decir que en resultados va a estar lo que es pushback de el valor de n, porque así se comenta dentro de la lógica del problema, y también pushback de números en posición 0, que va a ser en este caso un 5. Vamos a considerar qué es lo que nos permite trabajar en el índice, mientras índice sea menor a n-2, en este caso n vale 8, por lo tanto n-2 va a valer 6. Dentro de lo que es la primera declaración o instancia de esta variable, índice, está considerando que su primer valor va a ser n menos números en 0, en este caso 8 menos 5, que en este caso va a ser un 3. Vamos a pasar a la primera iteración dentro de lo que es este ciclo while. Tenemos que el auxiliar va a ser en números en ese índice, en este caso podemos ver que es un 2, por lo tanto se va a hacer el pushback de este router a resultados. De nuevo resultados 852, y se actualiza el índice a n menos el número en ese en índice, que en este caso es un 2, el router 2, y es 8 menos 2 me da a 6. Posteriormente tenemos la segunda iteración, que el auxiliar en números en ese nuevo índice es 1, a partir de lo que es el vector que estamos encontrando, se actualiza el índice, o sea, este router hacemos un pushback, tenemos 8521, y posteriormente este índice se actualiza a números menos este valor del router, nos queda 8 menos 1, 7, se sale del ciclo, 7 es mayor a 6, por lo tanto sale del while, y finalmente tenemos este resultado que es 8521, para posteriormente imprimir el inverso de este resultado, considerando finalmente un resultado de 1258. Le dimos significancia a los números, a su orden, dentro de lo que se nos fue dando, y le dimos, traducimos directamente lo que es estos valores, le dimos un significado y le dimos una solución. Así que yo estoy contento con mi solución. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.